Bueno, este día 7 de mayo, recordemos, tenemos que ir una vez más a las urnas, esta vez para elegir consejeros constitucionales. Y por eso estamos conociendo las propuestas de muchos de ellos. Ya comenzamos en este periodo también con algunos debates que haremos ya durante los últimos días de este mes de abril e inicios del mes de mayo, cuando deberemos elegir a quienes deberán redactar la nueva constitución política. Recordemos que hubo un grupo de expertos, el resto se elige democráticamente. La región de los lagos debe elegir a 3 personas. Y tenemos a Juan Luis Ossa, que es independiente dentro de Renovación Nacional. Él va dentro del pacto Chile Seguro, acompañando a Evelyn Sotelé, también de Renovación Nacional, que es abogada. Recordemos que Juan Luis es profesor de historia, es un hombre justamente que ha estudiado la historia, ha tenido un doctorado de la Universidad de Oxford y por supuesto acá ya tiene una elección anterior, participó en el proceso. ¿Por qué nuevamente ir a una elección, Juan Luis, y querer ser una de las personas que redacte la Constitución? Bueno, en primer lugar, muchos saludos, Juan Osvaldo. Siempre es un placer estar en Vértice TV y un gran saludo a quienes nos están viendo. Mira, la razón es muy simple. Yo hace unos 5 o 6 años que he dedicado buena parte de mi vida académica a estudiar la historia constitucional del país. Soy autor de un libro que se llama Chile Constitucional, que apareció el año 2020, y que básicamente recorre la historia republicana del país, digamos, desde el siglo XIX hasta el estallido social, desde la mirada de sus procesos constituyentes. Porque muchas veces nos quedamos en el presente por el presente y no nos preguntamos cómo y por qué llegamos donde llegamos. Entonces, la idea de haber escrito ese libro era esa, ¿no? Darle un espesor histórico a la discusión actual. Y fue a raíz de ese libro que yo me decidí de candidato a constituyente hace 2 años por el Distrito 26, que es básicamente Puerto Montt, Chiloé, Palena, Cochamó, Calbuco, Maullín. Y me fue muy muy bien. Fui el candidato más votado de la lista de Chile Vamos y quedé afuera por la regla de paridad. Sin embargo, mi compromiso con redactar una nueva constitución en democracia, pero que además esta nueva constitución no tenga la aspiración de refundar el país, sigue más en pie que nunca. Entonces nunca abandoné del todo la discusión constitucional ni la discusión constituyente, muy por el contrario, he participado activamente en columnas, en radio, en televisión, etc. Y ahora lo que aspiro es a representar a toda la región de los lagos, porque las reglas cambiaron, ya no es por distrito, sino que es por circunscripción senatorial, con el mismo mensaje. Se puede hacer una buena constitución escrita por la ciudadanía a través de su representante, y esa nueva constitución no debe necesariamente que tener la aspiración de refundar el país. Pero para eso es muy importante, en primer lugar, contar con las personas indicadas, que redacten una buena constitución, que se dediquen a este tipo de cargos, que son cargos muy, muy técnicos. Y en segundo lugar, que respetemos, digamos, las reglas establecidas, que seamos respetuosos de nuestra historia y nuestra tradición constitucional, que yo creo que son 2 elementos que no estuvieron presentes en la discusión pasada y que terminó en el rechazo. Claro, habiendo escrito un libro sobre los procesos constitucionales, ¿qué sientes que debería tener por ejemplo? ¿Qué se debe rescatar de nuestra historia para, entendiendo toda la evolución que hemos tenido, los temas que deben estar sin duda y que fueron parte de una discusión bastante dura en el proceso anterior? ¿Qué se rescata de ese proceso para llevarlo a desde tu perspectiva, por supuesto? Permíteme recordarle a la ciudadanía que nosotros contamos con una regla que es muy distinta, o sea, que genera una diferencia muy grande con respecto al proceso anterior, y que es que contamos con 12 bases constitucionales, son guías que tanto los expertos como los consejeros constitucionales que sean elegidos el 7 de mayo deben respetar. Y esos 12 principios, esas 12 guías, están en su mayoría en la tradición constitucional chilena. Yo acabo de publicar hace 10, 15 días un trabajo muy grande con unos colegas del Centro de Estudios Públicos, en donde hicimos un análisis histórico de esas bases. Y llegamos a la conclusión de que el 85% están en las constituciones anteriores, como la separación de los poderes del Estado, la igualdad ante la ley, la libertad de enseñanza, la autonomía del Banco Central, los estados de excepción, que vamos a tener 2 cámaras y no una, etcétera, etcétera. Son todas cuestiones que son parte, en otras palabras, del constitucionalismo moderno y que como tal deben estar en la futura Constitución. Entonces, lo primero es ser respetuoso de esas bases. Ahora, respecto a qué es lo que debería tener la futura Constitución y que no está en la actual, yo diría al menos 3 cosas. En primer lugar, un compromiso mucho más firme con la descentralización. Siempre se nos habla de la descentralización, nos llenamos la boca con la descentralización, ¿no? Bueno,
Ahora es el momento de que nuestras autoridades regionales, por ejemplo, tengan mayores facultades. También es el momento de lograr que muchas de las empresas que producen localmente tributen dentro de la región. Esto no es un llamado a subirle los impuestos a esas empresas, sino que simplemente no tributen en sus casas matrices en Vitacura, en Santiago, en Las Condes, sino que ese dinero, al menos en parte, se quede dentro de la región. Y por supuesto que tengamos más, digamos, herramientas de fiscalización para que esos recursos se queden dentro de la región y se gasten de buena forma. En segundo lugar, yo soy partidario del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero bajo ningún respecto de la plurinacionalidad. Y eso, de hecho, es lo que establece la base número 4, que la Constitución va a, digamos, a nombrar a los pueblos originarios para respetar sus culturas y sus costumbres, pero siempre en el marco de la unidad de la nación. Y si me permites decir una cosa, dentro de esa discusión sobre los pueblos originarios, yo creo que llegó el momento de que los huilliches, el pueblo originario chilote, que también está en Osorno, pero que es fuertemente chilote, sea reconocido como un pueblo originario distinto al pueblo mapuche. Y finalmente, obviamente, un compromiso mucho más exigente con la conservación, con la preservación de la naturaleza y la biodiversidad, que me parece estamos, digamos, a tiempo de enfrentar el calentamiento global y toda la crisis hídrica si es que lo hacemos bien y somos conscientes de que el modelo de desarrollo que tiene que seguir, obviamente incentivando la propiedad privada y el desarrollo económico, tiene que ir de la mano del cuidado del medio ambiente. Esas son cuestiones que no están en la Constitución actual y que yo creo que son necesarias de considerar. ¿Cómo entonces se debería trabajar? ¿Cómo se debería reconocer a los pueblos originarios y cuántos en Chile? ¿Has logrado determinar aquello? Mira, esa discusión es abierta. Hay muchas... a ver, los grupos dirigentes mapuche, las élites mapuche, para ponerlo en términos muy concretos, no quieren que otros pueblos originarios se desprendan. Son, en otras palabras, bastante imperialistas, para decirlo con todas sus palabras. Y yo soy partidario, y aquí estoy hablando como historiador, más que como un candidato, de que el pueblo huilliche sea reconocido como un pueblo originario distinto, porque tienen una historia distinta. Ellos vienen del sur hacia el norte, no del norte hacia el sur. Y además porque yo me he juntado con muchas comunidades huilliche, ellos jamás han sido partidarios de la plurinacionalidad. Ellos quieren ser un pueblo, no una nación. Ellos son huilliches, chilotes y chilenos al mismo tiempo. Tienen una múltiple identidad, así como nosotros también tenemos múltiples identidades. Somos hombres, somos papás, somos historiador, periodistas, etc., ¿no? Y las comunidades huilliches con las que me he juntado han insistido una y otra vez en que ellos quieren ser reconocidos culturalmente, ¿no? que es ojalá su lengua se fomente, pero insisto, de ninguna manera decretar la plurinacionalidad. Ahora, ¿cuántos van a caber? ¿Cuántos van a ser esos pueblos? Yo creo que eso es una discusión abierta que se tiene que resolver en el Consejo Constitucional. Pero de que van a ser reconocidos, lo van a hacer, porque así lo establece la base número 4 y nosotros tenemos que ser respetuosos de esa regla. ¿Por qué no un país plurinacional entonces? Porque la soberanía reside en la nación y la nación es una e indivisible. Ese es el principio, uno de los grandes principios del constitucionalismo moderno. ¿Qué significa eso en la práctica? Que el poder político reside en eso que llamamos nación, que somos todos nosotros, los ciudadanos, ¿no? Y que como ciudadanos tenemos el deber y el derecho de ejercer la política, de ejercer el poder, pero siempre considerando que somos un solo pueblo, digamos, entendido en este caso el término pueblo como sinónimo de nación. Si hay múltiples naciones, entonces se puede abrir la puerta a múltiples estados y por lo tanto dejaríamos de ser un solo estado, una sola nación. Yo creo que ese fue uno de los grandes errores que cometió la Convención Constitucional pasada, es uno de los grandes errores que cometieron los constituyentes y una de las principales razones de por qué se rechazó el texto. Nosotros en el Centro de Estudios Públicos, que hacemos la encuesta CEP, preguntamos los motivos que había tenido la población para votar apruebo y rechazo. Y la principal para votar rechazo fue el comportamiento de los constituyentes y la segunda, la plurinacionalidad, que en realidad no tiene absolutamente nada que ver con nuestra historia. Entonces, tú puedes hacer un reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, pero sin que eso signifique desmembrar la nación, que es exactamente como yo creo va a quedar en la futura Constitución. Claro, los chilenos, bueno, hasta ahora hemos sido un país unitario. Hubo algún ejercicio en el siglo XIX de intentar el federalismo. Un año, en 1826-1827, no duró Pero nada. siempre hemos sido un país unitario. Y no solo unitario, sino que además solo una nación. Porque si tú desmembras la nación, desmembras el poder político y entonces no sabes quién es tu autoridad. Ese es el punto cuando uno declara que la soberanía reside en la nación y que esta es a su vez
una e indivisible. No es una declaración así nomás, tiene un efecto práctico muy concreto. Lo que nosotros tenemos que lograr... Perdón, y ahí, Juan Luis, tal vez nos vamos a alejar un poquito de lo netamente político, pero ¿cómo se establece descentralización? Hacia allá iba. Justamente con un proceso y este sistema que hemos tenido en Chile tan arraigado, con un presidencialismo tan fuerte. Sí. Lo que ocurre es que yo creo que hemos confundido históricamente el concepto de unitario con el concepto de descentralizado, y no es lo mismo. Cuando uno hace una declaración y dice el Estado de Chile es unitario, lo que está diciendo es que no es un Estado federal. Claro. Pero no está diciendo al mismo tiempo que es un Estado concentrado o centralizado. Entonces se puede ser un Estado unitario, un solo país, una sola nación, pero que además sea descentralizado, que la toma de decisiones se tomen muchas de ellas desde las regiones autónomamente, no independientemente, autónomamente, de forma tal de no depender del MOP cada vez que vamos a cambiar un foco o depender del Ministerio de Salud para hacer una posta, etcétera, etcétera. Entonces, el llamado acá es no a confundir los conceptos, que yo creo que ha sido un gran error histórico. Unitario no es lo mismo que centralizado. Claro, y los ejemplos latinoamericanos en general de descentralización son de estados federales, por Argentina, Brasil, claro, México, etcétera. Y hay ejemplos en el mundo de lo que tú estás planteando, pero no tan cercanos. Exactamente. Yo combino mayor autonomía regional, pero teniendo una sola nación. Exactamente. Se puede ser un estado unitario, pero desconcentrar la toma de decisiones de forma tal de que lo unitario no sea sinónimo de lo centralizado. Ahora, es difícil tarea en todo caso. Es difícil tarea. Nuestra historia también, digamos. Sí, pero tenemos una buena oportunidad en la discusión constitucional de asignarles estas facultades a nuestros gobernadores regionales, a nuestros alcaldes y concejales. ¿Qué facultades, por ejemplo, deberían agregarse en la Constitución? Yo creo que todo lo que tiene que ver con la toma de decisión, con los recursos, digamos, y la toma de decisión inmediata debería quedar muy bien plasmado en la nueva Constitución. No podemos seguir dependiendo de las seremías o de los ministerios muchas veces, cuando en realidad las urgencias son eso, urgencias, ¿no? Entonces, si el gobernador regional o la gobernadora regional tiene recursos y tiene la potestad para gastar esos recursos en hacer una posta, entonces que no tenga que depender del Ministerio de Salud o de Obras Públicas para llevar adelante esa posta. Esa es una facultad, una prerrogativa que se establece constitucionalmente. Este es el momento entonces de entregarles ese tipo de recursos a nuestros gobernadores regionales y también a nuestros alcaldes y concejales. Ahora, Juan Luis, entendiendo lo mismo de la biodiversidad, hablabas recién de lo que significa la crisis hídrica, que la vivimos acá en el sur de Chile, aunque parezca dicotómico, la zona que tiene la más alta pluviometría del país no tiene agua potable, muchas veces no tiene agua dulce para sectores de Chiloé, del interior de Osorno, de la propia provincia de Yanquihue, hay que tener y contratar camiones aljibes. Ahora, vayámonos a la industria principal que tiene la parte sur, austral del país incluso, y que tiene su capital en Puerto Montt, que es la industria acuícola. Y sobre todo la salmonicultura, porque también está la mitilicultura, pero la salmonicultura siempre cuestionada. Escapes de salmones residentes en el lago de Yanquihue, gente que no quiere tener los salmones en cultivo en los lagos, y por supuesto todo lo que significa temas de contaminación. ¿Cuál es la visión tuya respecto a ello? A ver, mi visión es que las salmoneras me da la impresión que en términos comparativos a lo que ocurría hace 20 años están haciendo un esfuerzo bastante significativo para resolver este tipo de problemas, porque se dieron cuenta que la única forma de salvar el negocio, para decirlo bien en chileno, era ser crecientemente conscientes de que sin el cuidado del medio ambiente no hay negocio que funcione. Mira, esto ocurre con el capitalismo. Muchas veces son los capitalistas los que afectan el capitalismo a través de sus monopolios, de sus privilegios, etc. Y yo creo que los salmoneros, muchos de ellos al menos, se dieron cuenta de que la forma de resistir, digamos, y de sobrevivir era siendo muy conscientes con las comunidades, muy conscientes con el medio ambiente, etc. Ahora, obviamente que queda mucho por hacer, porque no hemos sido capaces como sociedad de generar suficiente educación medioambiental para que no solo las salmoneras, sino que nuestros niños, nuestros jóvenes entiendan la importancia de cuidar el medio ambiente en orden a sobrevivir como sociedad, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Ahora, déjame decir... ¿Pero cómo compatibilizas una industria tan potente como esa con estos temas? Pues yo creo que tú tienes que ser muy exigente y, digamos, y que la fiscalización tiene que ser muy explícita. Y aquella industria, aquella empresa que tú veas que está contaminando una zona costera, bueno, que sea castigada y fiscalizada. Lo que no podemos hacer es frenar el desarrollo
a la espera de que todas las empresas cambien su modo, digamos, de actuar. Fiscalicémoslas. ¿Y cómo eso se lleva? Claro, porque eso ya son temas legales. Esos son temas legislativos, no son... Claro, de constitución. Pero ¿cómo llevas eso a la constitución, por ejemplo, para regular en general el tema medioambiental? Ocurre que, así como está la base hoy, la base número 12, dice que Chile garantiza constitucionalmente la conservación y la preservación de la naturaleza y la biodiversidad. No dice el Estado, dice Chile. Y por Chile, entonces, somos todos. Entonces, si hay alguna empresa que no esté conservando y preservando la naturaleza y la biodiversidad, podrá ser acusada de inconstitucionalidad. Es así de fuerte, digamos. Hoy la Constitución actual solo dice que nosotros, los seres humanos, tenemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Punto. Pero nada dice sobre la conservación de la naturaleza, ni nada dice sobre la conservación de la biodiversidad. Y que la responsabilidad entonces no es solo del Estado, sino que de todos los ciudadanos. ¿Y quiénes son los ciudadanos? Bueno, entre otros, los dueños de la salmonera. Entonces, si las salmoneras no están cumpliendo con esa norma, entonces no están cumpliendo con la Constitución. Y ahí entonces uno podrá acceder a los tribunales de justicia cuando corresponda. Pero no solo las salmoneras, sino que cualquier individuo que esté atentando contra esa base. Crisis hídrica. Mira, la crisis hídrica obviamente es un fenómeno que, como dice el concepto, crítico, no solo en Chile, sino que en todo el mundo. Pero a mí lo que realmente me preocupa, Juan Osvaldo, es que la Dirección General de Aguas, la DGA, no tiene las suficientes herramientas para saber quiénes tienen los derechos de agua. Tú sabes que cerca del 10 o 15% de esos derechos son conocidos. El resto estamos en la nebulosa máxima. Esos 10 o 15% que se conocen, obviamente que pertenecen a las grandes empresas y por lo tanto son conocidos. Están las salmoneras, están las mineras, etc. Pero hay una gran oscuridad respecto a cómo funciona la entrega de los derechos de agua. Entonces se le critica mucho la existencia de los derechos de agua, pero no sabemos dónde están. ¿Dónde pondría yo las fichas, en consecuencia? En crear, en construir una administración de aguas mucho más exigente y con muchos más dientes, para decirlo en buen chileno, ¿no? Porque si no vamos a seguir en la nebulosa y administrativamente nos vamos a seguir dando palos de ciego. Yo creo al mismo tiempo que la futura Constitución debería declarar que el agua es un bien nacional de uso público para consumo humano, entendiendo por consumo humano obviamente también la agricultura, ¿no? Porque muchos de nosotros dependemos de la agricultura, sobre todo en la región de los lagos, para sobrevivir, para nuestra subsistencia, ¿no? Pero cuando hagamos esa declaración de que es un bien nacional de uso público para uso humano, le estamos dando prioridad a lo que en verdad toda constitución le debe dar prioridad, que es el ser humano. Es el Estado el que debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Es la institucionalidad la que debe estar al servicio del ser humano y no al revés. Y esa es una declaración que por muy sencilla... Claro, que muchas industrias ocupan el agua para generar efectivamente su funcionamiento. En el norte la minería y en el sur otras cosas. Por eso digo, dos cuestiones. Ser muy claros de que la Dirección General de Aguas no tiene las herramientas para saber dónde están esos derechos de agua y que por lo tanto les tenemos que entregar más herramientas. Segundo, declarar que el agua es un bien nacional de uso público para uso humano, entendiendo por uso humano también la agricultura. Yo creo que cuando tú tienes esas dos cuestiones jugando al mismo tiempo, vas a tener obviamente mejores derechos de agua y también garantizado que el agua no se acabe en la mitad del camino. ¿Qué rol debe cumplir el Estado en el siguiente proceso constitucional? ¿O cómo debería definirse más bien en la siguiente constitución el rol del Estado? A propósito del cuestionamiento que hubo o que ha habido por este rol subsidiario. Bueno, la base número 5 establece que el Estado de Chile será social y democrático de derecho. Y luego dice que los derechos sociales que se entreguen por parte del Estado tendrán que ser progresivos, responder al principio de responsabilidad fiscal y podrán ejercer la provisión tanto instituciones estatales como privadas. Eso es lo que establece toda la base número 5. ¿Qué significa esto? Que en primer lugar, efectivamente van a haber derechos sociales garantizados por el Estado, que el Estado va a tener que velar por su garantía. Derechos sociales que para mi gusto se pueden resumir en 4 grandes temas: educación, salud, pensión y vivienda. Vivienda es un derecho social que hoy no existe en la Constitución actual. ¿Qué significa que sean progresivos? Que no se van a entregar de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tendremos que respetar el principio de responsabilidad fiscal. ¿Qué significa eso? Que no podemos gastar más de lo que tenemos.
¿sí? Y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes de hasta dónde y cómo podemos llegar. Pero la última parte de la base es la que a mí me parece la más interesante y la más importante, que no solo las instituciones estatales juegan un rol público, sino que también, o social, público y social, sino que también ciertas instituciones privadas pueden ser proveedoras de esos bienes y derechos y servicios sociales, ¿no? La educación particular subvencionada es por lejos el mejor ejemplo. Ha existido desde hace 200 años. El Estado se ha dado cuenta que no es capaz de educar por sí solo, digamos, estatalmente a todos nuestros niños y jóvenes, y por lo tanto le entrega subsidios a los sostenedores de colegios particulares para que la educación llegue a todas partes. Ese principio, esa alianza público-privada, así como está redactada esta base que les comento, muy probablemente va a ser fomentada a lo largo de la discusión constitucional. Entonces, ¿tendremos un Estado social y democrático de derecho? Sí, pero que también tendremos un Estado subsidiario entendido en términos positivos, que entrega servicios, no que se esconde, no es negativo, sino que es positivo. Claro, recién hablabas de instituciones privadas y también del rol que debería cumplir el Estado a futuro con precisamente el rol social y los derechos que los chilenos hemos ido adquiriendo en el tiempo. Pero ¿qué pasa con las ISAPRES, las AFP? Desde tu punto de vista, independiente de lo que diga el futuro del sistema jurídico. Yo creo que llegó el momento, Juan Osvaldo, de tener una discusión muy seria sobre el sistema de seguridad social. O sea, que abrir la puerta a que el Estado de Chile sea social y democrático de derecho nos obliga a tener una discusión sobre el sistema de seguridad social. Yo creo que centrar la discusión sobre la seguridad social únicamente en la AFP es perder de vista qué es lo que queremos para el futuro, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos nosotros, los ciudadanos, los cotizantes, quienes decidiéramos dónde poner nuestra plata. Y que por lo tanto hubieran muchas posibilidades, muchos fondos, muchas aseguradoras, estatales y privadas. Y que por lo tanto fuéramos nosotros como ciudadanos libres quienes decidiéramos cómo se pone, dónde se gasta, si la puedo sacar y llevarla a otro fondo, etc., ¿no? Pero que además tengamos propiedad sobre esos fondos y que sean heredables. Yo creo que una cuestión que ha quedado absolutamente clara, de forma taxativa en el último tiempo, es que los cotizantes merecen ser dueños de su esfuerzo. Eso significa ser dueños de su plata y que además sus herederos también la puedan obtener, ejercer esa propiedad, ¿no? Yo creo que concentrar, insisto, la discusión en la AFP en sí más menos AFP no es una buena idea y más bien concentrémonos en cómo mejorar las pensiones en el largo plazo. Y para eso, insisto, más oferta, no menos oferta, más oferta. Y así como existe el Banco Estado, que compite en el sistema bancario, también existen administradoras que sean públicas. Bien, pues, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Sin duda estaremos allí conversando a fines de mes o principios de mayo con también los debates que estaremos realizando a propósito de lo que es este proceso para elegir a los consejeros constitucionales. Día 7 de mayo, recuerde, día también en que estaremos haciendo una transmisión especial a través de todas nuestras plataformas, como estamos en esta jornada a través de www.vertice.tv, www.diariodepuertomont.cl y por supuesto conversando en esta oportunidad con Juan Luis Ossa, historiador de profesión, independiente por el cupo de Renovación Nacional en el Pacto Chile Seguro, para ser uno de los consejeros, uno de los 3 consejeros que deberá elegir la región de los lagos. Lo importante es conocer los argumentos, como lo vimos en esta oportunidad. Hasta Muchísimas gracias. Un gran abrazo. Hasta chao. Una próxima jornada también. A ustedes, gracias por estar con nosotros. Insistimos a través de todas nuestras plataformas de internet y redes sociales y nos reencontramos en cualquier instante.